Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Muchas gracias por estos minutos que se está tomando para ver este video. De veras que para mí es un privilegio. ¿Sabía usted de que nosotros somos herederos de la muerte y herederos de la vida? Sí, déjeme contarle. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 12. El primer hombre que Dios creó fue Adán. Adán pecó y el pecado que Adán pecó dio como fruto la muerte. Entonces, como nosotros somos pecadores, obviamente heredamos la muerte. Pero dice la Biblia, esta es la buena noticia de hoy en día. Dice la Biblia también aquí en el capítulo 5 de Romanos, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, todos los seres humanos, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La palabra del Señor dice de que el Señor Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, su sangre fue derramada por el perdón de los pecados suyos y míos. Pero fíjese que la buena noticia, lo increíble de todo esto es de que no importando en la condición que nosotros estemos, porque estamos hablando de muerte y estamos hablando de pecado, posiblemente usted servía al Señor, se alejó, tal vez usted nunca ha venido a los pies del Señor por una razón u otra. Déjeme contarle que tanto la persona que se ha alejado del Señor como la persona que nunca ha conocido al Señor o ha tenido una relación con el Señor Jesucristo, quiero decirles de que el Señor los ama, así como me amó a mí, porque yo soy experimentado en ambas situaciones. No conocí al Señor, alguien me habló del Señor, recibí al Señor, estaba sirviendo en una iglesia, cuando joven me retiré, me fui y no quise saber nunca más de la iglesia. Y el Señor en su gran misericordia me atrajo, en su gran misericordia pasé por un proceso donde a la hora su amor cautivó mi corazón y su misericordia me levantó y me rescató. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con todos los seres humanos, porque por cuestión de herencia pecaminosa, todos heredamos la muerte, pero por herencia espiritual en el Señor Jesucristo, todos heredamos la vida eterna. Simple y sencillo es así, mire, nacemos para morir, pero entre el morir, entre el nacer y el morir, todos tenemos la oportunidad, aquí en medio todos tenemos la oportunidad de que se nos presente el mensaje del Señor Jesucristo, porque nacemos para morir, pero aquí nosotros en el Señor Jesucristo nacemos de nuevo para vivir para siempre. La Biblia en Juan 3:16 dice, y yo creo que usted tal vez se lo sepa de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 18, me encanta este versículo a mí, dice, capítulo 5, versículo 8, ya. Mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vengo y se lo leo otra vez. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esto es para la persona que nunca ha conocido al Señor Jesucristo. Déjeme decirle esto, que la palabra del Señor dice que aún siendo nosotros pecadores, ya el Señor Jesucristo sabía que nosotros íbamos a pecar. El Señor Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo entero. O sea, estamos en el 2020. Si un niño va a nacer el 2025, ya para el 2031 ya va a estar haciendo sus picardías, el cipotío, ¿verdad? Así le decimos en Honduras, cipotíos. Ya para cuando tenga unos 13 años, 15 años, ya el niño va a estar tomando decisiones que tal vez por su ambiente, sabrá Dios si él, su ambiente es un poquito caótico y se va a encontrar haciendo actos que son pecaminosos.
los pecados de ese niño, de ese muchacho, ya han sido perdonados hace 2000 y pico de años atrás, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Así los pecados suyos, caballero, ya han sido perdonados. Usted dirá, yo tengo ciertos hábitos que los he tenido por 30 años, yo no soy capaz. A mí me han dicho de que cuando uno va a la iglesia no puede fumar, no puede beber. Mire, usted olvídese de todo eso. Eso déjeselo al Señor, ¿verdad? Yo soy partidario de hablar un poquito así inortodoxamente, por el hecho de que mucha gente dice de que cuando uno va a la iglesia usted tiene que vestirse de cierta forma, hablar de cierta forma, hacer las cosas de cierta forma. La Biblia dice que nosotros vengamos al Señor en el estado en que estamos, ¿verdad? El Señor vino por los enfermos, no vino por los que ya están curados. Pero cuando uno está enfermo y uno va al hospital, el proceso de ponerse mejor para unas personas es largo, otras personas los 3 días ya están bien, ¿verdad? Hay personas que tienen que tomar medicamentos de por toda una vida. Así en la vida, en el mundo espiritual también. Yo personalmente experimenté de que muchos hábitos no fui capaz de dejarlos así de repente. Hubo un proceso donde el Señor, yo caía, cometía errores, por ejemplo con la bebida, cometiendo errores, diciendo cosas que herían a las personas que me querían, que personas bien cercanas a mí. Y entonces, ¿qué pasa? De que en todo eso, en todo ese caminar y cometer errores, el Señor está haciendo la obra. El pecado nunca va a ser mayor que el amor que Dios le tiene a usted. Déjeme le cuento. El Señor lo ama a usted y entre más aún del pecado en su vida, más aún de la gracia. El Señor lo va a amar a usted más de lo que el pecado, del poder del pecado que hay en su vida. Entonces, no deje que su condición lo pare para que usted diga, Señor, yo abro mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, perdóname mis pecados. Aquí estoy, ayúdame a ser mejor. Mi vida te pertenece. Gracias por haber muerto en la cruz de Calvario. Así de sencillo. Es una cuestión de corazón. Lo que usted dice ¿cómo se dice? No define la relación entre usted y su Dios. Lo que define es la actitud con la que usted se acerca al Señor. Si usted se acerca a entregarse completamente, no estoy hablando de entregarse a una iglesia o a un ministerio, eso se va a dar con el tiempo. Dios le va a decir a usted a qué iglesia ir, cómo va a ser. Lo importante es que usted tenga una relación con su Dios, porque en la cruz de Calvario habían 2 criminales, cada uno al lado del Señor Jesucristo. Uno de los criminales le dijo al Señor Jesucristo, si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? El otro le dijo, hey, nosotros somos culpables, este hombre no ha cometido ninguna culpa. Y voltea al Señor Jesucristo y le dice, Señor, cuando vengas a tu reino, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesucristo le dijo, esta noche vas a estar conmigo allá en el paraíso. Si usted, ese acontecimiento fue antes de que el Señor Jesucristo muriera, como marcando la pauta en qué consiste la salvación del hombre. Cuando nosotros nos envolvemos a una iglesia, mucha gente se envuelve en tantas responsabilidades y tanta cosa, ¿verdad? Hay gente que tiene la capacidad para hacer eso y hay gente que no. Hay gente que el proceso del caminar en el Señor es un poquito más despacio, un poquito así alejadito. Mire, lo importante es que usted le entregue su vida al Señor Jesucristo, que en su casa de habitación usted tenga un tiempo para leer la palabra y conocer a su Dios, enamorarse más de Él. Sé que estoy hablando bastante, me disculpa, pero quiero estimular eso que yo creo que Dios ya está haciendo en su vida, porque si usted está escuchando este mensaje y usted nunca ha tenido una relación con el Señor Jesucristo, yo creo de que
Es por un plan de parte del Señor de que usted escuche lo que Él quiere hacer en su vida. Si usted anda alejado del Señor, también me identifico con usted. Y quiero que le digo, quiero que sepa de que número uno, el Señor a usted no lo ha dejado y no lo ha dejado. ¿Verdad? Fíjese que cuando nosotros nos entregamos al Señor, nosotros hacemos un pacto con Dios, ¿verdad? Pero se nos olvida de que Él también hace un pacto con nosotros, porque es una relación. Usted dice que usted dejó al Señor, pero el Señor nunca lo ha dejado a usted. Y se lo digo por experiencia. Hay veces que, les voy a contar un poquito acerca de mi testimonio. Yo, cuando joven, me hablaron del Señor Jesucristo, yo recibí al Señor Jesucristo, me envolví en las cosas de la iglesia al servir al Señor, hacer tantas cosas y por cuestiones de, qué sé yo, malas actitudes, cuestiones de no entender realmente cómo es que se hacían las cosas, no entender cómo es que Dios opera. ¿Cómo le diría? Yo empecé a servir al Señor, pero en mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, pretendiendo. Y la cuestión es que cuando nosotros venimos al Señor y no nos hemos desarrollado para tener ciertas responsabilidades, aquello se vuelve una carga. Y en mi caso eso es lo que pasó, al punto de que llegué a resentir la iglesia, a resentir los pastores, las personas, y hice mucho en el proceso de salir de la iglesia, herí a muchas personas, personas me hirieron a mí, o sea, mi vida fue caótica, que hay cuestión donde yo nunca más quise volver a una iglesia. Y conozco muchas personas que les ha pasado lo mismo, ¿verdad? Que no es la culpa de los demás, es culpa de uno, ¿verdad? Yo soy responsable de mis actos. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros a veces que nos olvidamos de que nosotros hay un enemigo, nosotros tenemos un enemigo, el diablo, que quiere matar, robar y destruir. Si por el diablo fuera, yo me hubiera muerto allá sin el Señor Jesucristo. Si por el diablo fuera, ya usted que anda alejada del Señor o alejado del Señor, ya lo hubiera matado para llevárselo de un solo para el infierno. Pero el Señor no lo va a permitir, porque el Señor no ha terminado con usted. La obra que el Señor comenzó la va a terminar. Y ese es mi testimonio. A mí no me da vergüenza, ¿verdad? Hay mucha gente que predica al Señor Jesucristo desde un punto de vista, ¿cómo le diría? Oh, yo en mi vida pasada y ahora que soy cristiano, y son cristianos por largos años de su vida. Pero habemos personas que no maduramos mientras estuvimos en el Señor, y por no haber madurado, por no haber crecido en ciertas áreas, caímos y nos alejamos. Y la verdad es que somos varios, somos muchos. Y aquí estoy yo. Yo dije, yo una vez aquí en la sala de mi casa, porque la verdad es que hace mucho tiempo yo estoy yendo a la iglesia. Hace mucho tiempo me sentaba en la parte de atrás porque no quería compromiso, y ahí solo escuchar, venía aquí a mi casa, leía, y para la gente que me rodeaba, yo todavía un descarriado. Personas muy cercanas, para ellos yo nunca, el que vive fuera de una iglesia, para ellos no significaba absolutamente nada. Simplemente un descarriado, cuando te vas a poner a cuentas con Dios, cuando te vas a arrepentir, cuando le vas a servir otra vez al Señor, porque eso es otra cosa, que cuando usted ha servido al Señor o ha estado en una iglesia, la gente que le mete aquí gran presión de que si usted no sirve en una iglesia otra vez, o no está al nivel que tal vez estaba antes, para la gente nunca va a ser suficiente cuál es su relación con Dios. Y la verdad es que yo viví bajo una condenación bien severa por muchos años de mi vida. Y el saber de que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, eso trae un despertar a mi espíritu. Y eso es lo que yo quiero hasta cierto punto
que el Señor haga en su vida, que en el nombre de Jesús traiga un despertar y el fuego del Espíritu Santo se despierte en usted y que se levante con poder y autoridad para que con denuedo, y autoridad usted vuelva a servir al Señor y ¿cómo le diría? Y que vuelva a ser aquella persona que Dios llamó, porque no hay otro como usted. Como Mario Cárcamo, Mario Giovanni Cárcamo, muchos me conocen por Giovanni. Como Mario Cárcamo no hay otro. Yo soy único. En esta tierra usted nunca va a conocer a alguien como yo. Nunca, tal vez parecido, pero exactamente como yo, nunca. Como dijo alguien, el patrón, el modelo que donde a mí me hicieron, una vez que me hicieron, lo votaron. Y no, eso no lo digo con orgullo, simplemente lo que quiero es que usted se identifique con eso único que Dios puso en usted, porque Dios lo ama. Dios la ama a usted, Dios nos hizo a nosotros exactamente como a Él le encantaba que nosotros fuésemos. Entonces yo le digo, mire, levántese. Ahorita en mi espíritu yo siento de hablarle a los músicos, a los directores de alabanza que han caído en pecado y que se han alejado. Hay muchas muchachas que tienen una voz, pero increíblemente buena, y nunca volvieron a cantar. Se me viene una buena amiga allá en Florida que yo sepa nunca volvió a cantar y tiene una voz pero increíblemente bella. Pero sí, a los músicos les hago un llamado en el nombre de Jesús. Es más, yo profetizo desde aquí, de la sala de mi casa, yo profetizo en el nombre de Jesús de que usted se va a levantar, que este año es su año. Este es su año para que usted vuelva a agarrar un instrumento y usted vuelva a alabar al Señor Jesucristo con todo lo que hay en usted. A los directores de alabanza, evangelistas, a pastores que han caído, que se retiraron. Mire, el mundo los va a criticar, la gente los va a criticar, pero yo le vengo a decir a usted de que el Espíritu del Señor Jesucristo va a dar testimonio de su Espíritu, de que usted es de Dios, de que usted es hijo de Dios, porque nosotros nunca vamos a dejar de ser hijos. Y el Señor perdonó los pecados pasados, presentes y futuros nuestros. Hay un versículo que yo he estado usando en otros videos bien seguido, porque para mí es mi diario vivir y es segunda de Corintios 5:17. Es uno de mis versículos bíblicos preferidos, porque me da la promesa y me da la esperanza de un nuevo día. Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si usted ve otro de mis videos ahí en mi de esto de YouTube, usted va a ver donde yo le explico lo que es estar en Cristo, porque el estar en Cristo es bien significado, ese decir que nosotros estamos en Cristo. Hay veces que la gente cree que estar en Cristo es ir a una iglesia. No, estar en Cristo es haber hecho un pacto con Él. Cuando nosotros hacemos un pacto con el Señor, aunque nosotros dijimos ya dejamos al Señor, Él nunca nos ha dejado. De modo que si alguno está en Cristo, si usted está en Cristo, así, aunque usted lo deje, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y hay otra palabra bella que eso del estar en Cristo, que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En otro video yo daba un ejemplo de que si usted agarra un spray de pintura y hace aquí alrededor de la mano, esto que está aquí adentro no se va a llenar de pintura. So usted, digamos de que la pintura sea simbólicamente sea la culpa, la condenación, las críticas de las personas, el diablo que lo acusa diario, ¿ok? Está el spray. La Biblia dice, ninguna condenación es para los que están en Cristo. O sea que todo lo que la gente diga,
todas las culpas, todas las que le señalen, que le digan que usted es la escoria de este mundo, porque eso se dijo de mí. No sé qué otras cosas se habrán dicho. Mire, usted sintonícese con el Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo sea el que saque lo mejor de usted y que reviva ese fuego que Dios una vez puso en usted. Y yo le aseguro, por testimonio, de que su vida, es más, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, a los músicos, directores de alabanza, evangelistas, pastores que han caído, de veras lo siento, pero mire, ya no más. Volvamos al Señor. Volvamos al Señor, porque la Biblia, como dice aquí en la palabra, dice con esto termino, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, oiga bien esto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si usted vuelve al Señor Jesucristo, usted va a ser santo. El Señor lo va a santificar, lo va a redimir. La sangre de Jesucristo, dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Le gusta a quien le guste. Las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Usted vuelva, hay miles de iglesias, buenas iglesias. Usted busque una donde el Señor lo conduzca, donde la palabra de Dios sea predicada. Tómense su tiempo para sentarse, recibir de su Dios, agarre fuerza y dele para adelante. Para mí, mire, caramba, para mí estos versículos que le acabo de leer aquí son sencillos, básicos, pero muy llenos, muy llenos de esperanza y de poder. Porque esto es lo que nos cambia la vida, saber de que por herencia nosotros tenemos la muerte, pero que en el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ok, usted tiene un llamado, y el llamado número uno que nosotros tenemos, y el más importante de todos los llamados, es de que cada mañana nosotros nos levantemos delante de la presencia del Señor y exaltemos su nombre. Olvídese lo demás ya va a venir. Eso va a venir con tiempo. Pero el ministerio más importante, la gente dice la familia, el ministerio más importante es la adoración, la exaltación, el presentarse delante del Señor y adorar su nombre. Eso es el ministerio más importante que Él le puede haber dado al ser humano. Hágalo. Porque al alabar a Dios, al buscar su presencia por las mañanas, yo le aseguro a usted delante del Señor de que sus días por venir van a ser los mejores días de su vida. Muchas gracias. Si alguna pregunta tiene, deje un mensajito ahí y pues estamos para servirle. Téngame en oración porque realmente estoy bien entusiasmado de querer llevar el Evangelio del Señor Jesucristo por estos medios y otros. Mucho gusto, un placer. Dios le bendiga y lo prospere en todos sus caminos. Hasta luego. Gracias.